Estamos de regreso, ya estamos en la mesa de análisis de Línea Directa, esta primera emisión de hoy, martes 14 de marzo 2023. Saludamos a toda la audiencia, muchísimas gracias en radio y en redes sociales. Y gracias por compartir esta transmisión en vivo, gracias por compartir en Facebook, en YouTube, porque así aumenta la audiencia de Línea Directa también en redes sociales. Y bueno, es un tema en el que seguramente tendremos mucha participación. Hoy hay ciertamente pánico en algunos sectores tras la quiebra de bancos en Estados Unidos. Todo el mundo se pregunta qué está pasando y qué es lo que viene con lo que ha ocurrido con estos bancos en Estados Unidos. Vamos a hablar sobre esto y permítame presentar a nuestros compañeros aquí en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para los compañeros y buenos días para el auditorio. Acá estamos de regreso. Quiero aprovechar para mandarle un saludo al doctor García Tizoc, que siempre escucha la mesa. Muy bien, saludos. Dice que le encanta cómo se plantean acá los temas de debate, a sus amigos médicos también, de allá de la clínica, un excelente internista y nos escucha además, ¿no? Saludos, doctor Tizoc. Doctor García Tizoc. García Tizoc, muchos saludos, gracias por escucharnos. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Víctor, compañero de la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia, que hoy martes casi vieron, nos escuchan, estoy ronco. No, y vas, sí, ya te Ya. Más Gracias al té de ramos de limón que nos... ¿Ya tomaste té de limón? Sí, ayer qué bien. Nos aconsejó aquí nuestra productora. Sí, ese no falla. No, ahí vamos ya. Té milagroso, de los comentaremos, ¿no? Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, amigo Víctor Torres, gusto saludarlos. Jesús, un gusto tenerte, Juan. Muchachos de la producción, unos liderazos y gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, más allácito de nuestras fronteras, que hay muchísima gente, Víctor, amablemente, siempre siguiéndonos al noticiero y aquí a la mesa. Y nosotros muy agradecidos por ello. Bueno, pues la quiebra de bancos en Estados Unidos ha provocado turbulencia en Wall Street y en muchos países se preguntan ¿qué viene? ¿Pudiera ser el anuncio de una crisis mundial? Vamos contigo, Jesús Rojas, ¿cómo ves? ¿No tenías depósitos por ahí en Silicon Valley Bank, en el Signature Bank? El problema es que había deuda. Sí. Este banco se dedicaba a prestarle a muchas empresas de emprendedores. Mira, este es un banco, por lo que estaba leyendo, que se fundó en 1983 y el viernes pasado anunciaron la bancarrota, así de pronto. Sí. Sin decir aguabá, el viernes pasado dijeron el Silicon Valley Bank tronó. Y pues eso generó una serie de especulaciones tremendas que tuvo que entrarle al quite el presidente Joe Biden para decir que, calma, es un caso específico de este banco que atiende a una lógica de lo que está pasando en ese sector particularmente. Y bueno, pues este banco en particular se dedicaba, entre otras tantas cosas, a financiar proyectos de emprendimiento para startups, para empresas de tecnología y de innovación, y pues era, digamos que un banco clave para entender ese desarrollo tecnológico que se dio en esta parte de California, que bueno, pues es como el banco ícono para estos jóvenes que fueron transformando la manera en cómo vemos el mundo en este momento, ¿no? Era un banco, o es un banco icónico, y digo era porque pues ya al declararse en quiebra como tal, pues entra el Tesoro norteamericano también a tratar de ver, porque como era un banco regulado, ¿no? Sí. Cómo van a apoyar a aquellos que tenían ahorros ahí, que también en un momento entraron a entrar. Pero los ahorradores, ¿no? Tengo entendido, ahorita sí, están protegidos. Sí, ¿no? Por completamente. Seguro, ¿sí? Toda la banca nacional, incluso de nuestra nación, en las otras naciones, están reguladas, tienen hasta cierto monto. Exacto, y ahí vienen las letras chiquitas de los contratos, ¿sí? Tu dinero está seguro hasta cierto monto. Son dos bancos, Juan. Por cierto, el presidente Biden de Estados Unidos pidió calma. Cuando todo el mundo está muy nervioso, y no solamente en Estados Unidos, Juan. Bueno, ya cerró también otro en Nueva York, ya van 3. ¿Cuál es el...? Ahorita les digo el nombre del que cerró. ¿Ya son 3? Sí, entonces ya. El Silicon Valley Bank, el Signature Bank. Yo te le digo el nombre del de Nueva York, que ya cerró también. Sí. Salió el señor Biden ayer a decir que pues todo con calma, tranquilidad, que no es nada parecido al 2008. Y sí, no es nada parecido al 2008. ¿Qué pasó? Porque están cerrando estos bancos. Voy a tratar de ser lo menos técnico posible. En el 2008 lo que pasó es que entregaban una bola de créditos que estaban mal entregados, se lo entregaban a todo mundo. Había gente que hasta tenía 4 créditos hipotecarios, 5, algunos llegaron a tener. Gente
era al revés, como las tasas de interés eran muy, muy bajas en el 2008, los bancos lo que decidieron hacer es, pues porque tengo el dinero guardado, necesito soltarlo, entonces daban crédito a todo mundo, porque tenían mucho dinero. Aquí es al revés, las tasas de interés están altísimas. Los bancos como el Silicon Valley Bank tenían muchos de sus activos en dinero de gobierno, en fondos de gobierno. Cuando les aumentan las tasas, se dan cuenta que sus pasivos y sus activos no dan, porque les aumentaron las tasas de una sin agua va. Y al tener tasas de interés altas, pues simple y sencillamente se quedaron sin solvencia, sin dinero, sin tener dinero para regresarle a sus inversionistas. Esto se está, digamos, presentando por las altas de interés. Le pegó a este tipo de bancos ahorita que estaban enfocados en esto, en entregar préstamos de riesgo, porque finalmente las empresas pequeñas que tienen una innovación tecnológica o que quieren entrar al mercado necesitan pues dinero de alto riesgo, por lo tanto son tasas de interés más altas. Sin embargo, muchos financieros temen que al seguir el aumento en tasas de interés pueda pegarle a otro tipo de bancos, que es ahí donde empieza ya la preocupación, que sería el caso del de Nueva York. Ahorita les digo el nombre. En México puede llegar a pasar, yo creo que en una segunda intervención lo diremos. ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, con el FOBAPROA, con este rescate, entre comillas, que no es un rescate como tal lo que está pasando en el Silicon Valley Bank? Y las diferencias en el FOBAPROA, se tuvo que habilitar una línea de dinero del gobierno específicamente para eso. Y acá en el Silicon Valley Bank no, solamente se están tomando hay un fondo de aseguramiento para los depósitos. Se tomó dinero de ahí, ya estaba, digamos, presupuestado ese dinero. El problema es los financieros que dicen, ¿y qué pasa si se vienen más bancos tronando? Ya se les acabó el fondo que tienen para responder ante estas situaciones en Estados Unidos. Por ejemplo, el caso del Signature Bank, está en Nueva York también. Sí, ese es uno de los que tronó. Estaba revisando que tiene más de 88 mil millones de dólares. Bueno, de depósitos. O sea, para darnos una idea. 110,000 manejaba. 110,000 millones de dólares. En activos. En activos, sí. De dólares en activos, el Signature Bank. Bueno, Armando, vamos contigo. El Silicon Valley, según cifras, según datos, contaba con activos de aproximadamente 209,000 millones de dólares y depósitos por 175,400 millones de dólares. Eso al cierre del 2022. Pero aquí lo interesante, lo que ha generado este pánico, porque ha habido una crisis de pánico a nivel nerviosismo, sí. También pánico para los ahorradores, los inversionistas. Pero los ahorradores están protegidos. Bueno, sabemos, trascendió hasta cierto nivel, ¿no? Sí, de acuerdo. Trascendió que estaban protegidos porque pues el Departamento del Tesoro y otros, el sistema bancario de reservas federales, el Fed, el Departamento del Tesoro y de corporaciones federales de seguros, pues acuerparon esta situación. Pero mira, aquí lo interesante es de que en México, por ejemplo, estuvo en riesgo, generó incertidumbre y especulaciones diversas la puesta en venta de un banco importante de aquí de México. Ahí se habló y generó tan solo el anuncio de la venta. Ahora, en México, el cierre de dos bancos, uno de ellos importante en Estados Unidos, como es el Silicon Valley, y es en Estados Unidos. El hecho de que en Estados Unidos, una potencia económica mundial, estén sucediendo estos hechos, sí es de alarmar, y todos volteamos a ver, y más en México, porque pues ahí todos conocemos ese dicho de que si a Estados Unidos le pega gripa, a México le da pulmonía. Dependemos geopolíticamente y económicamente, socialmente, en gran medida de los Estados Unidos, y ahí pues nos ha golpeado en la incertidumbre a todos. Sí. Y por el riesgo, perdón, por tiempo, sí, Armando, por el riesgo de que pudiera haber, como dicen los expertos, un contagio. Un contagio masivo de bancos cayendo. No, pero mira. Exactamente, pero a ver, todos los digamos, los que depositan en los bancos, tienen sus ahorros en los bancos, ¿están protegidos? Solo si el banco tiene seguro. Entiendo que todos los bancos y todos los bancos que están registrados, por supuesto, vamos a hablar de México, ¿no? Están protegidos hasta por 400,000 UDIs. Sí. O sea, tu dinero, el dinero de todos los que nos están escuchando, que están en la banca nacional,
mexicana están protegidos hasta por 400,000 UDIs. El UDI anda más o menos como en 7.5 pesos, es decir, 3 millones de pesos. Si tú tienes hasta 3 millones de pesos ahorrados en el banco y el banco quiebra, sí, el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, el IPAP, te lo protege, te lo garantiza. Y si tienes más allá de eso, ahí tendrías que entrar en un litigio con la institución bancaria, sí, para ver con qué te puedes quedar de sus bienes, y entrarías pues ya en un tema mercantil, pues a litigarlo. Pero bueno, el Instituto de Protección... Sí. Eso es en México, ¿no? En México. Y en Estados Unidos seguramente tendrán otros parámetros. Hasta $250,000. $250,000. En Estados Unidos. Entonces, sí, 5 millones de si en mi banquito, el banco donde yo tengo mi dinero, pasara, toco madera que no le pase a nadie, ¿no? Sí. No, a mí lo que al viento jale es porque yo no tengo ni cercanamente esto ahorrado, ¿no? Tú estás protegido, ¿no? Protegido la gran mayoría de los mexicanos. Yo creo que el 80% de los mexicanos... Sí, pero bueno, la quiebra de un banco puede tener efectos para la economía mundial, sobre todo bancos tan importantes como estos. Bueno, no era un banco tan importante. Era el monto de los depósitos. Pero aún así no era del... Era el 16, el banco número 16 de 5,000. Sí, no, era... Bueno, según los financieros dicen que era mediano tirando. Hay 5,000 bancos en Estados Unidos, este era el número 16. Yo no diría que era tan... era emblemático más bien. Lo dicen los financieros, no era de los principales, así dice. Okay. Bueno, ¿por qué sí puede ser importante? Le puede pegar mucho a este sector de bancos, al sector mediano de los bancos en Estados Unidos, y esto haría todavía más complicada por una economía que necesita los créditos. Al retraerse los créditos, ahí sí vamos a caer en una crisis todavía más profunda, y la inflación, porque los bancos centrales necesitan seguir subiendo las tasas de interés para controlar la inflación. Si siguen subiendo las tasas de interés, lo que va a pasar es que este tipo de bancos, sobre todo en Estados Unidos, aquí no hay en México tantos bancos regionales, hay un par creo que por ahí, eso le tendrían problemas para ellos. Por eso es bien importante entender lo que está sucediendo. Las tasas de interés es muy complicado que vayan a bajar en el corto plazo por esta inflación. Digamos que el Silicon Valley fue uno de los afectados por esta escalada inflacionaria. Y si sigue esto, pues le va a pegar a otros tantos. Por eso ahorita se debate en Estados Unidos qué van a hacer. ¿Van a subir todavía la tasa de interés, que es lo que se espera? Porque si no, la inflación va a seguir subiendo. Que eso también le pega a los ahorradores. Dice Higinio Osuna, van a crear un FOBAPROA estilo México. Pues ya lo crearon en el 2008, o sea, ya lo han hecho, no es así como que vaya a pasar, ya pasó en el 2008, rescataron a varios bancos en Estados Unidos con el FOBAPROA, con algo como el FOBAPROA. Ahora todavía no llegan a eso, insisto, todavía no han llegado a eso, únicamente están tomando los fondos de protección al ahorro que ya tenían. El problema es que ¿qué va a pasar si por ahí cae otro banco más? Estos fondos ya se van a terminar, sí, y ahí sí el gobierno federal. Ahora, el problema, Armando, también cuando se reduce el crédito para pues, el público, pues los usuarios de los bancos, también al reducirse el crédito tiene un efecto en que se reduce la confianza de los inversionistas. Y eso sí tiene un efecto en la economía. Por supuesto, ese es el efecto principal que preocupa al sistema bancario en Estados Unidos, en la pérdida de confianza de los inversionistas, de los ahorradores. Aquí, de acuerdo a los expertos, son dos factores fundamentales los que originaron la quiebra de estos dos bancos. Principalmente en el caso del Silicon Valley, la caída del valor de las acciones de las empresas tecnológicas. ¿Por qué? Porque este banco era el financiero principal de los nuevos emprendedores relacionados con la tecnología. Entonces, caen los valores de las acciones y le pega directamente el corazón de este banco. Y otro punto es la agresiva, lo comentaba Juan, la agresiva subida de los tipos de interés implementadas. ¿Esto ¿por qué los implementan? ¿Por qué esa escalada de los tipos de interés? Porque la idea era hacer frente a la inflación que ha venido arrastrando en los últimos meses Estados Unidos. Ha vivido una inflación muy fuerte. Entonces, en la medida de ellos buscaron de alguna manera capitalizar y aumentar los intereses bancarios, y eso le pegó fuerte a los dos bancos que han quebrado, principalmente al más chico, que es el de Nueva York, el otro es exactamente ese Signature. Sí. Y bueno, ahí está el punto esencial. Bien, Jesús. Sí, incluso para ponerse de acuerdo de qué banco es mejor que otro, los expertos debaten de múltiples formas, ¿no? Por
los acreedores, por el dinero que tienen, por el número de usuarios, por las cuentas que tienen, a quienes les prestan o con quienes hacen negocios, pero en general la mayoría coinciden en Estados Unidos. Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley y JP Morgan son como los principales en los que coinciden. De ahí viene una larga lista de bancos que están, digamos, entre los intermedios. Estos son los 5 como máximo, ¿no? Y vienen otros más que están ahí jugando, y en particular hay otros como que son bancos de nicho, ¿no? Hay unos bancos que son muy regionales para la costa este, algunos para armadores, para ensambladores, para acereros, bancos para productores agrícolas. Como que en Estados Unidos los bancos están hechos y cada actividad. Y en México podemos encontrar también algunos bancos regionales, antes los había más, hoy son bancos más bien nacionales, con capital extranjero, por supuesto, muchos de ellos operando, y digo, está de más dar los nombres acá, pero sabemos que los bancos en México también son algunos de ya mucha tradición. Eso es, aquí preguntan, ¿qué diferencia hay entre la crisis inmobiliaria y lo que está pasando ahorita con estos bancos? En el 2008 lo que sucedió es que muchos de cuando un banco tiene dinero, lo invierte en cierto tipo de negocios. En el 2008 dieron muchos créditos hipotecarios, muchos mal dados, se lo dieron a todo mundo. Esto lo que hizo que cuando quisieron cobrar estos créditos, pues se dieron cuenta que se los habían entregado a gente, incluso en verdad, gente que no tenía nada de trabajo, tenían estos créditos. Esos créditos los envolvieron en un paquete con créditos buenos, digamos así, y los vendieron en las bolsas de valores. Eran créditos, los subprime que le llamaban, fraudulentos. Aquí no, aquí obedece a que las tasas de interés se les crecieron a los bancos cuando quisieron cobrarle a sus startups. Se dieron cuenta que las tasas de interés eran altísimas, no podían pagar. Se dieron cuenta que lo que estaban recibiendo de activos ya no cubrían los pasivos. Entonces dijo el Silicon Valley Bank, ya me quedé sin dinero. Pero fue por esto, como dijo ahorita Armando, por las tasas de interés los agarraron, digamos, muy ajustados. Cada vez el Banco Central, que es donde ellos toman el dinero, todos los bancos toman el dinero del Banco Central, se dieron cuenta que estaban las tasas de interés impacables. En pocas palabras, hagan de cuenta que agarraron la tarjeta de crédito, no la pagaron a tiempo, y cuando la quisieron pagar se dieron cuenta que los intereses estaban altísimos. Entonces dijeron, pues, eso es. No tengo. Antes de la pausa, Armando. Mira, de acuerdo a lo que ha ocurrido en torno a estos quiebres de estos bancos, las bolsas mundiales en general han resentido el efecto de estos cierres de los bancos. Han generado miedo y incertidumbre. Y hacia allá voy. Los cierres bancarios en Estados Unidos, dicen los expertos, no generarán contagio al sistema bancario mexicano, pero sí le pegó ya a esta idea que tenemos, este orgullo del superpeso. El superpeso, pues ya perdió esa ruta. ¿Podrías decirle peso nada más? Le quitaron el súper. Se quedó en peso porque incluso ayer cerró a 18.97, ya casi 19 pesos otra vez el dólar, el tipo de cambio. Ya se recuperó 18.60. 18.60, unos centavitos. Bueno, ahí está fluctuando, pero sí le impactó, y esto se genera precisamente a raíz de esta situación que está viviendo los bancos de Estados Unidos. Eso es. Bien, vamos a una pausa en radio, nos quedamos sin comerciales en redes sociales. Estamos hablando de la quiebra de bancos en Estados Unidos y las consecuencias que podría traer para la economía de México y otros países. Hay nerviosismo, ciertamente, también en Europa, en España principalmente, ya ha habido algunas reacciones. Ya regresaremos con este tema. Aquí Juan Cruz dice, sé que no es el tema de la mesa, pero es importante destacar lo ocurrido hoy en la mañanera, en donde 2 disque comunicadores de renombre ofenden y atacan con una vulgaridad que no se debe de permitir a un periodista. Y quien habla de ese ataque a los periodistas, dice, ¿quién habla de eso, ataque a los periodistas? ¿Eso incita a la violencia contra los periodistas o solo las respuestas del presidente cuando es atacado? Yo no desconozco porque estábamos aquí al aire, pero Juan probablemente ¿Qué fue lo que pasó? El presidente puso la conversación entre López Dóriga y Carlos Marín, una conversación de ellos, ya en privado, bueno, en un programa de ellos, y los empezó ahí a exhibir. Carlos Marín y López Dóriga atacando a Jesús Ramírez en su plática, y el presidente pues ahí burlándose de ellos.
Eso fue lo que pasó. Sí. Bueno. Pues, ¿Espionaje? ¿Periodista? no, es un programa, un programa abierto. subidito de tono. Digamos que ya sabes cómo es. Están dolidos los El señor Marín amigos periodistas. y el teacher López Dóriga, cuando se juntan, cuidado, salen chispas. Bueno, pues es que así están las cosas, desgraciadamente. Sí, lo tocamos así de regreso ahorita, Juan Cruz, con mucho gusto, además porque usted es un radioescucha frecuente. Sí, claro que sí, sí tiene derecho. Tiene el señor banca privilegiada en esta mesa. Sí, es un Juan, radioescucha VIP, Juan Cruz Baiza, aquí en la mesa de análisis. Recibimos sus críticas constantemente y nos halaga que pues siempre nos está escuchando, es lo más importante. Bueno, claro que sí, válido. Vamos a la pausa, 8:43, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Nos quedamos sin comerciales en redes sociales, continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa, información de verdad. Con Víctor Torres. Línea Directa. Bueno, pues aquí estamos, continuamos, Jesús. Sí, escuchó el saludo, ya vendrán, les manda saludos de regreso el doctor. Bueno, al final de cuentas en este tema de los bancos, Sí. la preocupación que tenían algunos, porque siempre que pasa algo en un banco, lo primero que se te viene es tu ahorro, ¿no? Claro. Y ahí en Estados Unidos, gente fue a la sucursal bancaria. Oye, es que lo que decía Armando hace unos momentos, dice Armando y tiene razón, mucha gente, no digo que todos, pero piensan, si eso está pasando en Estados Unidos, ¿qué me va a pasar a mí? Imagínate cómo viene para México este asunto, ¿no? Mira, lo que tengas, es tu ahorro, es tu esfuerzo, es lo que ahí construiste, no sé, tienes ahí lo que te dieron de la... Es tu respaldo para tu futuro. Sí, entonces, en el número Nóminas que están quieras poner, depositadas, nóminas. Nóminas de empresas. Sobre todo las lo nóminas. que te dejaron de herencia, lo que te dejaron de un ternito, las vaquitas que vendiste o lo que sacaste El de la trabajo de cosecha, muchos ahí está. años. Sí, claro. Entonces, Sí. imagínate que de pronto, yo vi las fotos Sí. y veía cómo la gente estaba ahí, afuera del banco, Claro. preguntando, ¿y qué va a pasar con mi dinero? Dinero. Porque cierto es que unos no se van a parar ahí ni por nada, porque le deben, ¿no? Sí, hay deudores. Hay deudores, y yo creo que hay más deudores. Pero eso no se para, pero al final de cuentas estaban ahí. Entonces a eso es a lo que respondía el tibio Biden. ¿Qué pasó? No, pues así le llaman, así le llaman. Se llama- Sus detractores. Sleepy Joe le llaman. No respeto Entonces, la figura presidencial. Entonces, Sleepy Joe. lo que le decía al señor Biden, ¿no? Es, Mr. oye, Biden. ahora sí salió, entendiendo que esto era de gran preocupación para sus gobernados, salió inmediatamente a decir, hey, calma, es una situación de allá de aquel banco, tiene una explicación local por el tipo de banco y todo, pero al ratito ya le tronaron otros dos. Sí, luego ya lo de Signature Bank, eso sí pegó. Que es Nueva York, ya es alejado. ¿verdad? Sí, ya varios dijeron, a ver, esto no está... Es que repito, normal. sí tiene que ver en verdad con las tasas de interés, porque hay, repito, los bancos regionales en Estados Unidos, que son muchos, 5,000 y tantos, los bancos regionales pues dependen mucho de este tipo de tasas de interés. Y la Fed pues está entre, ¿qué hago? Si bajo las tasas de interés para proteger a estos bancos, pues también le voy a pegar durísimo a la economía, la inflación, y le pego también a los ahorradores porque están perdiendo su dinero con la inflación. Entonces, no es fácil ser economista en estos tiempos porque ¿qué haces? ¿Qué prefieres? ¿Qué medicina amarga vas a tener que tomar? ¿El cierre de algunos bancos o quitarle el valor a los ahorradores con la inflación? ¿Ustedes qué harían? A ver, ¿ustedes qué hacen? Bueno, fíjate, esto no ha terminado. No va a Va empezar. empezando, porque se dice que, y ahorita lo comentabas, Juan, que a estos dos bancos ya se sumó un tercero, pero dicen que son 3 bancos más los Que que ya están andan. ya prácticamente al borde de la quiebra. Cuidado, Entonces ya empieza a generarse el efecto dominó en la quiebra de bancos. Lo hacen Y para presionar que no suban las tasas, bueno, ¿no? Están no sé si sea anunciando y ahí para... estrategia, todo lo que tú quieras, pero sí impacta en el ánimo del ahorrador, en el inversionista, en las gentes que mueven su dinero en bolsas, en las bolsas, y finalmente, pues en la cadena productiva impacta en los costos también. Sí, ahora de los importaciones y exportaciones. inversionistas de los bancos, pues son los que están en mayor riesgo, ¿sí?
Sí. Los que tienen acciones, A eso no los protegen los que tienen bonos. Y hay regla de los bancos, hay cosas Sí. en las que los bancos no pueden invertir, ¿no? Está regulado, hay ciertas cosas en las que sí pueden depositar su gran capital y hay cosas en las que no, eso también está como normado. Ajá. Cuando toca una de malas, de quebrar como por esto, es porque definitivamente su situación estuvo más allá de sus predicciones, porque además los que están tomando decisiones para mover esos activos y pasivos, pues también le pasaron bastantes años ahí por las universidades. Así es. Aquí nos preguntan cómo reclamar un dinero cuando un banco cayó en quiebra. Ahorita vamos con esos detalles. ¿En Estados Unidos o acá? En Estados Unidos, sí, precisamente. Ahorita regresamos. Estamos de regreso de la mesa de análisis. Bueno, sí, en realidad hay, digamos, nerviosismo, porque decía, esto apenas pudiera ser el comienzo de una crisis mayor. ¿Alcanzaría a México esta crisis? Es la pregunta que muchos hacen. ¿Dónde me quedé? Ya me perdí. Creo que Sí, acá. aquí contigo, ¿verdad? Muy bien. Sí, en lo que he escuchado, no alcanzaría la crisis porque son de naturalezas completamente distintas. Lo que está pasando en este momento en los Estados Unidos, con estos bancos en particular que están quebrando, no atiende a nada que vincule a México o que pudiera infectar, como dicen algunos, de ese mal a los bancos mexicanos o a la banca mexicana, en principio. Y también lo que dijimos, ¿no? Si usted, radio escucha, tiene sus ahorros en el banco, por tal, tiene un seguro que le protege hasta por 3 millones de pesos ahorros. Si tiene arriba de los 3 millones, bueno, habría que preocuparse por ese monto que tiene por arriba de los 3 millones, pero más abajo de eso está perfectamente asegurado su ahorro en ese banco, ¿no? Eso es. Entonces, digamos, ¿cuál fue la causa? En el caso de Silicon Valley, ¿es el mismo caso de Signature Sí, Bank? están por lo mismo. Sí, el tema de las tasas de Sí, interés. sobre todo eso, las tasas de interés. Por eso ahorita decía Armando que andan por ahí 3 o 4 también ya. Bailando por lo mismo, pero muchos dicen que es estrategia porque, repito, el FED está próximo a anunciar qué va a hacer con las tasas de interés y muchos, pues sí, un cuarto de punto les pegaría todavía más. ¿Qué diferencia hay entre México y Estados Unidos? Ahí en Estados Unidos los bancos prestan mucho más fácil. Allá sí prestan, digamos, de manera regular. Entienden que el negocio de ellos es prestar dinero. Por lo tanto, digamos que el riesgo que toman es mayor. Sí. Aquí en México los bancos están más protegidos porque todos hemos escuchado un dicho. En México solamente le prestan dinero al que tiene dinero. Efectivamente. Hubo un tiempo hace poco que te estaban prácticamente regalando los créditos sin, nadie regala sin nada, avalos, pero sin sin aval, bancos serios, ¿eh? Pero digamos que en México acceder a un crédito tiene muchísimos filtros, sí, ¿no? sí, Entonces, los créditos digamos que están mejores entregados. Quien recibe un crédito se supone que tiene colaterales muy altos. Por lo tanto, digamos que la diferencia entre el Banco de Estados Unidos y el de México es eso, que en México están más protegidos los créditos, no a cualquiera le dan un crédito. En Estados Unidos sí es más sencillo acceder a un crédito, por lo tanto los riesgos que no paguen son mayores, por eso pasa lo que sucede. Por eso digamos que son situaciones diferentes y sobre todo con ese dicho de que pues en México solo le prestan al que tiene dinero. Bueno, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo textualmente, los estadounidenses pueden estar tranquilos. No hay una crisis financiera como la de 2008, 15 años ya y todo el mundo recuerda porque muchos tronaron ahí como 5 bancos. Y no han salido muchos grandotes. de los que tenían créditos hipotecarios. El y todo crash del 2008. los depósitos, ha dicho el presidente de Estados Unidos, están seguros y en eso tiene razón. Que no los inversionistas, esto es bien importante. No, No, los están inversionistas, rescatando sí, inversionistas. así es. Eso es bien importante. En el 2008 sí rescataron inversionistas. Aquí solamente a los ahorradores. Bueno, pues Armando, vamos contigo. Pues precisamente estos dos bancos son dos y se estima, como lo comentaba en el segmento anterior, la quiebra de otros 3 más. En el efecto de estos dos bancos que ya están declarados en quiebra, pues ya sabemos que el sistema bancario de Reserva Federal, el FED, el Departamento del Tesoro y las compañías aseguradoras pues entraron al quite. Pero si sigue la escalada de quiebras bancarias, yo no sé si las reservas federales o el Departamento del Tesoro va a seguir teniendo la capacidad para seguir salvando a los ahorradores o a los inversionistas, porque este cierre ya generó escaladas de ahorradores de otros bancos ajenos a los de las quiebras, tratando de retirar sus dineros. La incertidumbre ahí está presente en la gente que tiene su dinerito, como decíamos ahorita,
También en Estados Unidos hay gente que ahorra no millones de dólares y no tiene sus cuentecitas ahí pendientes para emergencias, para programando sus vacaciones, etcétera. Y pues son dineros que tienen ahí. Y han salido a los bancos a tratar de retirar porque no se sabe los efectos, el contagio, cómo viene de este sistema, de este efecto de los dos bancos ya en quiebra. Sí. Bien, Jesús. Y ahora, en el río revuelto, ¿quiénes están ganando? Por supuesto los republicanos, que están pegando durísimo con estos mensajes, ¿no? Sí. Y salió pronto la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, a decir esto, no es el crash del 2008. ¿Por qué? Porque justo lo que está diciendo Armando, a ver, si en este momento de tensión, si en este momento de pánico, una serie de, digamos, clientes bancarios deciden retirar sus pequeños ahorros, pero en masivo, entonces sí la situación se puede complicar. No se está viendo eso en ¿no? Estados Unidos, ¿eh? Por eso No, justo es que sí. están saliendo a la autoridad a decir, hey, tranquilos, a dar confianza, porque si no lo hacen así, y entonces poco abona en este sentido la crítica que hace los republicanos a decir, hey, o sea, es un momento de tensión máxima en los Estados Unidos, no solamente por el tema económico, sino también por ese tema político que los tiene en ese conflicto que pues, no sabemos en cómo vaya a avanzar. Lo que sí queda claro es que todo el mundo quiere llevar agua para su molino. Así es, Juan. Sí, en los próximos días pues tendremos ahí la reunión de la FED. La FED es el Banco Central, es el banjico de los norteamericanos, donde van a determinar las tasas de interés. Muchos apuestan de que se va a mantener, al menos están pidiendo, ¿cómo le llaman ellos? Tregua, o sea, que las dejen como están, es lo que están solicitando. Eso pues le traería un respiro al sistema financiero norteamericano, al menos por unos meses o por algunas semanas. Eso es lo que están pidiendo. Otros dicen que la Fed no va a tocarse el corazón y va a volver a subir la tasa de interés. No, pues. Pues es que ahí es donde se va a ver. Yo creo que sí va a jugar la política. Creo que el propio gobierno, son separados, aunque no lo crean, la Fed, el Banco Central de ellos y el gobierno sí no se hablan mucho, no se quieren a veces. Que va a tener que el gobierno federal de Estados Unidos pedir el favor a la Fed que por favor no lo haga. Pero bueno, vamos a ver. Ahí seré pronósticos reservados. No me atrevería a decir qué va a hacer la Fed, porque al final del día, si se mantiene igual, sin cambios, la inflación va a empezar a subir otra vez. Y ahí, repito, ¿ustedes qué harían? Como dijo el clásico, ¿qué prefieren? ¿Que siga aumentando la inflación o poner en riesgo a algunos bancos, no todos? ¿Ustedes qué harían? ¿Qué decisión tomarían? Muy complicado. Sí, Armando. Bueno, estamos viendo y se habla del contagio que ya llegó a las bolsas de valores. Y recordemos que, por ejemplo, aquí en México, en los precios del maíz, muchas veces lo regula la bolsa de Chicago, tiene mucho que ver con los comercialización del país. No sé si va a haber efecto porque estamos en la etapa, vamos a entrar en la etapa de cosechas unos 2 meses más, y si este efecto vayan a pegarle de manera negativa a los productores de maíz, también los exportadores de acero, otras rubros en donde México pues está exportando. No sé cuál sería el impacto en realidad, porque hay muchísima especulación. Claro, salen los jefes de los bancos nacionales a dar confianza con sus declaraciones, a decir, en México no va a pasar nada, estamos blindados, estamos seguros, pero estamos viviendo una inflación mundial y no se sabe las repercusiones que podríamos tener. No quisiera ser alarmista ni mucho menos, pero se está viendo, sí. La situación que se está viendo en el país más poderoso del mundo, Estados Unidos, nuestro vecino con el que tenemos bastantes alianzas comerciales y trato empresarial y social y político. Sí, porque además hay que decir que en México pues operan en varios bancos españoles, por ejemplo, ¿no? Y en España ya hubo algunas consecuencias. Yo estoy revisando aquí un artículo de Jordi Cumplido, es un analista de este portal español, no tengo aquí el dato, déjame checar aquí, España Diario, ¿sí? Y dice lo siguiente, así se apellido. Jordi Cumplido, Cumplido de otro Jordi, también español. Sí, Jordi Cumplido. Dice Jordi que la quiebra del Silicon Valley Bank sí provocó una caída, para decirlo rápido, en la Bolsa de Valores de España, ¿no? Y los bancos, en el caso de España, los bancos que más perdieron, que más pérdidas tuvieron, pues son Santander, ¿le suena? Sí, claro. En México, BBVA. Que si me suena me descuento. Híjole, man, creo que varios tienen por ahí.
Entonces, esos son los bancos que más perdieron. Y la pregunta es, ¿va a continuar esto? ¿Hasta dónde van a aguantar los bancos? Porque sí les está pegando, ¿no? Le pegaron porque seguramente estos bancos tenían algo del paquete de inversiones en el Silicon Valley Bank. Por otra cosa, por algo les debe haber pegado. Esperemos que Elon Musk no haya tenido sus cuentas en el hay preocupación. Bueno, cerramos, Jesús. Sí, yo creo que al final de cuentas el cliente de la banca mexicana debe estar tranquilo, o debemos estar tranquilos. Es algo que Pero por estás el con momento... el discurso de Biden. No, es que por el momento no hay nada que indique que por acá nos pueda afectar. Y bueno, para mi monto de ahorro está más que garantizado lo que el IPAP nos Antes Fobapro, ¿no? Por cierto. Estaba tranquilón el IPAP. Antes se llamaba... A ver, el IPAP ahora, imagínense, tanto que lo criticamos ahorita, por el Fobapro tenemos un IPAP, tenemos este seguro de retiros. No, eso es. Ahora hay que decirlo, ¿no? Ya digo, para no dejar ahí la sensación de que aguas, ¿no? No. Como decía Jesús, de que ya Estados Unidos ya el gobierno de Estados Unidos ya tomó las medidas que hay que tomar en estos casos y ya se estabilizó Wall Street. Y además, en el 2008 estuvo más duro el ramalazo y no terminó pasando. Así es. Digamos que ya se estabilizó la situación. Ya los bancos están recuperando los que perdieron en el caso de los bancos españoles. De Salinas cuando se fue. Ese fue. No me lo recuerdes, el 94, ¿no? Nombrar. Nos vamos, Juan, 30 segundos. Nos vemos, no, pues eso, hay que tener tranquilidad, no pasa nada. No está de más, pregunte a su banco cuál es su máximo monto de protección, pregúnteles por ahí, eso sí no está de más. Es muy importante. Pregúntele a su banco, ¿cuánto es lo máximo que me cuidan en mis ahorros si usted banco truena? Bueno, nos vamos, muchas gracias. Ya nos dice la producción. Gracias, Juan, gracias, Armando, gracias, Jesús. A nombre de toda la producción, en todo el estado, muchísimas gracias por su compañía. Si ustedes lo permiten, nos esperamos a la 1:00 p.m. en la segunda emisión de Línea Directa. Y si algo sucede en las próximas horas, recuérdenlo, la información está al momento en lineadirectaportal.com y en nuestras redes sociales. Pásenla bien. Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.